Buenas tardes a todos. Un gran saludo para todos, agradeciendo desde ya su presencia y su participación en este nuevo encuentro de Travesía 100, eh, organización que ya todos, bueno, o muchos conocemos al menos, que tratamos desde Travesía 100 de impulsar un cambio cultural, fundamentalmente para cambiar la mirada que tiene la sociedad sobre un segmento que es el 60 más, y promover una madurez activa y feliz. En este momento, en un momento en que nuestra sociedad tiene una alta polarización y desconfianza, y fundamentalmente en donde hemos visto que las instituciones están demostrando cierta incapacidad para canalizar adecuadamente los conflictos, se presenta una enorme oportunidad con la posibilidad de generar una nueva constitución que seguramente va a expresar la gran diversidad que se está manifestando en nuestra sociedad. Eh, ha habido también un incremento en la participación política, pero una participación política que es no convencional. Participación política como por ejemplo la que estamos teniendo hoy, interesándonos del proceso de reforma constitucional, y esta participación seguramente va a llevar a que se llegue a la construcción de acuerdos para lograr una mancomunidad nacional más importante. Eh, Fundamentalmente, en la Constitución debe representar en este momento la mirada de todos los chilenos. Y si tenemos en cuenta que para cualquier joven la expectativa de vida hoy ya ronda los 80 años, este problema de las personas mayores o este tema de las personas mayores ya no es un tema que nos incumba solamente a nosotros, nos incumbe a todos, porque ya esa posibilidad es algo concreta para todos los sectores. No tiene que haber un ellos, no tiene que haber un nosotros, tiene que haber un todos, una mancomunidad. Poder construir ciudadanía y poder construir un nuevo proyecto que sea en el que todos estemos incluidos sin discriminación. En este sentido, desde la comisión, desde alguna de las comisiones de Travesía 100 venimos trabajando hace rato con temas desde el año pasado, con temas de no discriminación. Este año con la comisión de incidencia empezamos a trabajar en una propuesta para trasladar a distintos convencionales constituyentes y partidos políticos. Y bueno, este conversatorio se enmarca en este mismo trabajo. Lo vamos a organizar de una manera simple. En un primer momento, Valeria Brosio, que estuvo coordinando este trabajo en la Comisión de Disidencia, va a comentarnos un poco de esta propuesta que se elaboró desde Travesía 100. Después tenemos la suerte de contar con un disertante que es el doctor Sebastián del Pino, que yo voy a hacer la presentación correspondiente después de que Valeria nos dé su charla sobre el documento que preparamos desde Travesía, y posteriormente vamos a abrir un espacio para las preguntas, para todos aquellos que quieran participar a través del chat, que pueden ir enviándolas a partir de que se abra el conversatorio, las pueden ir enviando para que después finalmente podamos canalizarlas a las distintas personas que van a hablar el día de hoy. Y por último, le vamos a pedir que respondan un par de preguntas, una pequeña encuesta muy cortita que a nosotros nos enriquece y nos sirve de insumo para seguir mejorando. Así que, sin más preámbulos, le pedimos a Valeria que por favor nos introduzca en el documento elaborado por Travesía 100, y después haremos la presentación de Sebastián del Pino. Muchas gracias, Juan. Y bueno, muy contenta de compartir con cada uno de ustedes este trabajo que hemos venido realizando este año
a propósito de la nueva Constitución. Y quiero partir diciendo que siempre una nueva Constitución de alguna manera nos invita a pensar en el Chile que queremos, en el Chile que soñamos. Y por eso que para nosotros es tan importante pensar, además desde Travesía, que uno de sus objetivos, como se mencionaba recientemente, es nada más y nada menos que cambiar la cultura de nuestro país con respecto a las personas mayores. Bueno, es una oportunidad única de cómo conjugar nuestros intereses como institución con respecto a los adultos mayores y hacernos presentes en este gran evento, digamos, que este gran hito histórico, diría yo, que se produce en nuestro país a propósito de la Constitución, porque marca de alguna manera los próximos 20 o 30 años. Entonces, nosotros nos decimos, tenemos que estar presentes de alguna manera ahí, para que se escuche la voz de las personas mayores. La idea nuestra comenzó, ¿no es cierto?, a partir de plasmar en un documento aquellas ideas que a nosotros parecen relevantes, que estén presentes, digamos, en una constitución. Entonces hicimos un documento que se llama Propuestas para y desde las personas mayores en un año eleccionario y una nueva constitución. La gracia, yo diría, mayor, digamos, de este documento, más que nada, es que lo hacemos las personas mayores. Es hecho por nosotros mismos y es para todos nosotros, para todas las personas adultas mayores. Así que quisiera partir diciendo de que el objetivo de hacer un documento, este documento, es más que nada cómo visibilizamos a las personas mayores, cómo visibilizamos además su heterogeneidad, porque somos tan diversos, tan distintos. No es lo mismo una persona, ¿no es cierto?, mayor de 60 años que vive en Arica, o otro que vive en zonas rurales, u otro que tiene los medios para vivir la vejez, u otro que no lo tiene. Somos un grupo tan heterogéneo. ¿Y cómo podemos representar las necesidades de este grupo, ¿no es cierto?, tan diverso? Además, que es tan importante que este grupo que nosotros representamos crece y crece, porque hoy día representamos, ¿no es cierto?, un 17%, más o menos, o sea, alrededor de 3,5 millones de personas, y en el 2050 vamos a ser el 28%, o sea, vamos a ser 5.700.000 personas de adultas mayores. O sea, somos un grupo muy significativo, y sin embargo, está tan invisibilizado hoy día. Entonces, un primer objetivo nuestro es cómo visibilizar a los adultos mayores, a las personas mayores. Segundo, cómo contribuimos a la conversación, al debate de la convención, que como decía anteriormente va a marcar los próximos 20 o 30 años. Y por otro lado, quisiera mencionar que nosotros queremos participar, queremos alzar la voz, queremos decir que estamos aquí presentes y que queremos una sociedad inclusiva, que queremos estar dentro y ser parte de esta sociedad. Por esas razones, digamos, escribimos este documento. Una de las cosas importantes, diría yo, que en el documento están presentes los datos, las estadísticas, porque cuando uno hace propuestas, siempre tiene que tener de alguna manera un respaldo, ¿ya?, con datos. Y por lo tanto, hicimos un esfuerzo entre todos de buscar los datos y tener respaldo para nuestras propuestas. No lo voy a mencionar ahora porque obviamente tengo 10 minutos para hablar, así que
me voy a saltar lo que son los datos y voy a ir, ¿no es cierto?, a las propuestas. Nosotros hicimos propuestas a la Constitución y tomamos en este documento principalmente lo que es el instrumento internacional de Naciones Unidas, que fue realizado en realidad con los estados, con los gobiernos de toda América Latina, en la OEA en el 2015. Y ahí se pusieron los gobiernos de acuerdo, ¿no es cierto?, en ciertas medidas de acción para favorecer a las personas mayores. Alguien se puede preguntar, bueno, ¿por qué tanto el tema de los derechos y el derecho humano? ¿Ya? Yo quiero mencionar que los derechos humanos parten, ¿no es cierto?, de 1948, en la Carta Fundamental de los Derechos, en la posguerra, cuando se dice de que los derechos humanos son inherentes a las personas. Todos nacemos iguales en dignidad, ¿no es cierto?, en derechos y en dignidad. Y por lo tanto, todos somos iguales. Sin embargo, en la práctica y sobre todo cuando vamos envejeciendo, los derechos se van perdiendo. Si ustedes van así como ejemplos prácticos, hoy día muchas veces se pide en el consultorio que la persona mayor vaya acompañada por el hijo o la hija. Y el médico no le habla a la persona mayor, le habla al hijo o a la hija para ponerse de acuerdo, por ejemplo, si a la madre la van a operar. Ahí se pierde un derecho, que es un derecho de toma de decisión, el derecho de la independencia. Entonces, ocurre que muchas veces con la edad vamos perdiendo derechos. Incluso a veces perdemos hasta el nombre, porque pasamos a ser abuelitos todos, o abuelitas. Entonces ya no tenemos nuestros nombres, es la abuelita dentro de la familia, pero también en la sociedad. Así que muchas veces, ¿no es cierto?, sin querer, perdemos nuestros derechos. Hay algo que a mí me pasó hace poco tiempo atrás, y tengo una anécdota, que iba manejando y resulta que delante mío tenía una bicicleta. Así que bajé mi auto despacito para manejar, para no pasar a llevar la bicicleta. Y resulta que un auto por el costado me pasa y me dice, además que yo tengo pelo blanco, así que no puedo esconder mi vejez. Me dice, vieja tal por cual, aprende a manejar. Ahí yo pierdo un derecho, porque se supone que ya no debiera estar manejando. Entonces, por eso parte la importancia de los derechos es porque vamos perdiendo los derechos. Pero también, ¿no es cierto?, es porque muchas veces nuestra normativa nacional, nuestros derechos no aparecen o aparecen muy dispersos. Y a nivel internacional, lo que ha ocurrido es que si bien se reconoce que los derechos son inherentes a las personas, hay que especificar también los derechos individuales y también colectivos. Entonces, por eso es que con los años se han ido haciendo distintos instrumentos dedicados a distintos grupos de la población. Por ejemplo, tenemos la Convención del Niño, dedicada a la protección de los derechos de los niños. O, ¿no es cierto?, tenemos una convención específica para los discapacitados o para las mujeres, etc. La convención es el instrumento de mayor jerarquía dentro de los instrumentos internacionales, porque obliga al Estado de alguna manera a dar informes, obliga a tomar medidas a favor del grupo específico. Y en este caso nosotros tenemos la Convención Interamericana, porque agrupa a todos los países de América Latina,
de la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Es un documento muy relevante para nosotros y por lo tanto nuestra propuesta está en ese contexto de los derechos humanos, en ese contexto, ¿no es cierto?, de cómo proteger a todas las personas mayores. Y eso es lo que marca en parte nuestro trabajo. Ahora yendo específicamente a las propuestas. Lo que nosotros quisiéramos, en primer lugar, es que en la Constitución se reconozca ya el rango constitucional de esta convención. Porque al reconocerse en la propia Constitución, la convención permite, facilita que posteriormente las políticas públicas que se hagan en nuestro país, ¿no es cierto?, estén acorde a esta convención. Y esto nos va a favorecer a todos. Si esto no se reconoce, bueno, tendremos que pedir que se reflejen todos los derechos que en la convención están, se reflejen en la Constitución. Pero eso produce un cierto problema, que nosotros tenemos muchos derechos que proponer, que están en la convención, pero también los que trabajan en medio ambiente van a querer colocar sus propios derechos, o los niños y adolescentes, ¿no es cierto?, van a querer también colocar sus demandas en relación a derechos. Entonces, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que estemos como peleando cada uno por los derechos sociales. Y podemos hacer un listado muy grande de los derechos. Entonces, desde nuestro punto de vista, sería mucho más adecuado reconocer que la convención que protege los derechos humanos de las personas mayores, ojalá tuviera el rango constitucional. Creo que facilitaría, pero ese es un punto a conversar con Sebastián. Dentro de ese tema que estoy mencionando, a nosotros como institución, como Travesía, el tema de la igualdad sustantiva, ¿no es cierto?, no declarativa, esté puesta, como si uno dijera con mayúsculas, todo lo que es relacionado con la igualdad y la no discriminación, ¿ya? Porque parte de nuestra invisibilidad, parte, digamos, de cómo afecta nuestras vidas en la educación, en la salud, en los distintos ámbitos de nuestra convivencia nacional, muchas veces se debilita, porque de verdad es que las personas mayores somos discriminadas en muchos ámbitos. Y a veces no nos damos ni siquiera cuenta, porque nos parece natural. Incluso como personas mayores a veces ni nos reconocemos como personas mayores, porque vivimos en una sociedad absolutamente enfocada en alabar, en manifestar nuestra preferencia por los jóvenes. Si bien los jóvenes son maravillosos y fantásticos que sean parte de nuestra sociedad, todos los distintos grupos deben estar incluidos, especialmente, ¿no es cierto?, los adultos mayores que tenemos una gran trayectoria y una experiencia de vida y que aportamos a nuestra sociedad. Y el otro punto que parece muy importante, que también está propuesto para la Constitución, es cómo creamos un sistema de cuidado integral para las personas mayores. Sabemos, ¿no es cierto?, que el 85,8% de las personas mayores son autovalentes, pero tenemos un 14,2% de personas dependientes, alrededor de 500.000 personas. Pero la pregunta es, ¿quién cuida a esas personas? Y cuando uno va a los datos se da cuenta que las personas que cuidan a las personas dependientes son principalmente mujeres y mujeres mayores. Entonces, una persona de 75 años, ¿no es cierto?, está cuidando a una persona dependiente.
7 días a la semana, 24 horas al día, no hay capacidad. Y muchas veces tampoco no están las condiciones, o no está el saber cómo cuidar a una persona, por ejemplo, con Alzheimer. Por lo tanto, necesitamos, ¿no es cierto?, desde el Estado, pero también desde de los distintos grupos de la sociedad, desde la familia y de las organizaciones, diferentes organizaciones, cómo hacemos un sistema de cuidado integral para las personas mayores. Esas serían, digamos, como las propuestas que nosotros como institución, como Travesía 100, acordamos, coincidimos en solicitar eso. Ahora, aparte de esas propuestas, ¿no es cierto?, a la Constitución, nosotros también hicimos algunas propuestas de política, como la necesidad de tener pensiones dignas y tener un sistema universal de pensiones, una salud gratuita y oportuna, fortaleciéndose especialmente la atención primaria, una vivienda digna y entornos seguros, especialmente pensando que las personas a veces las personas mayores sufren depresión, pero se ha visto que cuando las personas viven en forma comunitaria, por ejemplo, como el cohousing o viviendas, ¿no es cierto?, que viven un grupo de adultos mayores, la depresión desaparece, porque muchas veces la soledad nos aísla, o la depresión nos aísla. Por lo tanto, la convivencia es muy importante. Y también la participación. Los adultos mayores queremos participar en distintas instancias, tanto en el diseño de políticas públicas, tanto en las evaluaciones, en el diseño del programa, o sobre todo nos gustaría mucho cómo pudiéramos crear alianzas con otras instituciones y tener un movimiento de adultos mayores, porque no es solamente hacer un documento, sino cómo nuestra voz se alza, cómo nuestra voz tiene diferentes expresiones de los distintos grupos de personas mayores. Y también, por último, quisimos pedir una institucionalidad que sea fuerte, que sea de alguna manera que tenga las atribuciones necesarias para defender los derechos de las personas mayores. Y en ese sentido, el CENAMA yo creo que es una muy buena institución, pero necesita más recursos, necesita más atribuciones. Por lo tanto, tenemos que pensar si realmente podemos tener un ministerio, una subsecretaría, una institución potente, o además una defensoría de las personas mayores. Bueno, son temas para la discusión. Y este es el documento que fue enviado a cada uno, digamos, de ustedes, de la red de Travesía, pero quisiera mencionar que, aparte del contenido, del entusiasmo de todos los que participaron, es muy importante el proceso. Y quisiera resaltar que aquí participaron en hacer este documento 23 personas. Y cada uno hizo sus aportes y se hicieron, digamos, desde la edición. Algunos participaron con la edición, otros con contenido, y sobre todo lo importante es el entusiasmo. El documento se envió, como decía, a toda la red de Travesía. También se envió a los diferentes candidatas y candidatos que van a elecciones, ya sea a la constituyente y a otras que van a otras elecciones, y fue muy bien recibido. Obviamente que este documento siempre es perfectible, como alguien decía, el puntapié, es el inicio de de un proceso que queremos iniciar, y todos están invitados a hablar sobre el tema y a mejorar el documento, o a trabajar más profundamente en otros temas. Quisiera agradecer a cada uno de ustedes por la escucha,
por la participación y quisiera contarles además que queremos continuar con estos conversatorios, queremos socializar más nuestro trabajo y quisiéramos unirnos a otras instituciones para tener más voz, perdón, en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. No sé qué pasó, pero se me cayó la transmisión a mí. ¿A mí solo o ocurrió con todos? A mí solo. Bueno, mil disculpas. Mil disculpas. Bueno, muchas gracias, Valeria, por tu explicación del documento, este documento que tuvo la participación de gran parte, no solamente de los miembros de la comisión, sino también de gran parte de los colaboradores de Travesía 100 que participaron también con sus aportes y con sus contribuciones, y que permite, tomando la Convención Interamericana de los Derechos Humanos para la protección de los derechos de las personas mayores, tener una visión desde la perspectiva del derecho y no meramente asistencialista. De esa manera, empoderando de alguna forma a las personas mayores. Vamos a escuchar entonces ahora a Sebastián del Pino, que es abogado, licenciado en Derecho y diplomado en Gerontología Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es también coordinador del área de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales y Grupos de Especial Protección de la Unidad de Estudios y Memoria del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Sebastián, por participar con nosotros, con nuestra comunidad, con Travesía 100, y bueno, estamos ansiosos por escucharte. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias verdaderamente por esta invitación. Aprovecho de agradecer a Jimena, a Valeria, a Sergio, que nos conocimos un poquito antes del conversatorio. De verdad estoy muy agradado de poder compartir este espacio, porque considero que es muy importante desde diversos puntos de vista. Por supuesto, yo soy abogado y la Constitución, ustedes saben, está en la cima, ¿no?, de la pirámide del ordenamiento jurídico, si lo entendemos en esa forma, ¿no? Y va informando al resto de las leyes, la orientación del Estado, cómo nosotros vivimos como comunidad política, ¿no? Pero también considero que es sumamente importante también hablar desde el punto de vista de las personas mayores y cómo este proceso de adopción de un nuevo texto constitucional también es importante para proteger, para garantizar los derechos de las personas mayores, porque tal como lo decía Valeria en su exposición, cada vez son un grupo social, demográfico más relevante. Chile es un país que ha envejecido de una manera muy acelerada durante los últimos años, ¿no? Cada censo de población va develando de una manera mucho más profunda esa realidad. Y eso no es un problema en la medida que nosotros nos sepamos hacer cargo, ¿no?, de esos hechos como sociedad. Y por eso es tan importante hablar de la adopción de políticas públicas, de hablar de legislación que tenga un enfoque de derechos humanos útil para las personas mayores, y sobre todo en este contexto también hablar de cómo la Constitución va a ofrecer también una solución a los problemas que afectan actualmente a las personas mayores. Entonces, verdaderamente es un agrado poder estar compartiendo esta tarde con todos y todas ustedes. Para orientar un poquito esta presentación, preparé unas láminas, no son nada espectaculares, un PowerPoint absolutamente aburrido, típico de un abogado, pero creo que puede ser útil para
para orientar un poco la conversación, ¿no? Así que voy a empezar a proyectar esta presentación, y les recuerdo que si algún punto de lo que les vaya comentando les merece alguna duda o quieren acotar algo, vamos a tener después un espacio para ello. Entonces, intitulé mi presentación de la misma manera como fue llamado este conversatorio: Personas mayores y nueva constitución, una oportunidad ineludible, ¿no? Y es una oportunidad ineludible por las razones que expresaba en el principio, por la importancia que tiene en sí mismo este proceso constitucional y también por el fuerte impacto positivo, ojalá, que puede también marcar en lo que respecta a la garantía, a la protección y a la promoción también de los derechos de las personas mayores. Entonces, aquí simplemente para partir en esta primera lámina, planteo algunas cuestiones, ¿no?, que me gustaría abordar de una manera sencilla, no técnica, en esta exposición, ¿no? En primer lugar, ¿qué es una constitución? Yo creo que todos de alguna manera tenemos una cierta noción, pero siempre es bueno darle una mayor forma a esa intuición que sobre todo debe haber aparecido durante los últimos meses, ¿no?, en donde se ha puesto tan en boga este concepto. También, ¿por qué necesitamos una constitución? ¿De qué manera también, en tercer término, están protegidos los derechos de las personas mayores actualmente? ¿Hay una crisis o no en lo que respecta a esta materia? En cuarto lugar, me gustaría ahondar en algunas materias y en algunos artículos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, porque también puede ser un insumo fundamental, tal como lo adelantaba Valeria, en este proceso de la adopción de una nueva constitución. Y finalmente, proponer también algunas líneas para lograr una verdadera protección de los derechos humanos de las personas mayores, ¿no? Y creo que ese aspecto también dialoga muy adecuadamente con la propuesta que han preparado en Travesía 100 y que está plasmada en ese documento que se les entregó, y que ojalá lo puedan leer y que también lo puedan difundir, porque verdaderamente creo que es un aporte muy importante sobre esta materia. En primer lugar, ¿qué es una constitución? De manera, en primer lugar, hay que tener en cuenta que una constitución es algo así como una norma fundante dentro de un ordenamiento jurídico. Como lo decía en un principio, si nosotros pensábamos el ordenamiento jurídico como una pirámide, la Constitución está en la cúspide e informa al resto del ordenamiento jurídico, a las leyes, ya sean estas simples de quórum calificado. Ustedes en un montón de oportunidades quizás se habrán topado con esos conceptos, la labor del Estado, del Ejecutivo, del Poder Judicial, en fin, todo aquello está plasmado en una Constitución, de manera que tiene una importancia muy radical para la vida de todas las personas y también para la convivencia política. Pero siendo un poco más pedagógico, yo creo que podemos imaginar a una constitución como una casa y como la estructura de una casa, ¿no? En donde tiene una determinada dimensión, en donde tiene una determinada pendiente que va a permitir que escurra el agua, en donde las murallas también tienen una determinada densidad que nos va a proteger del frío en el invierno, del calor en el verano. Es decir, tiene una serie de características que va a permitir, ¿no?, que nosotros podamos vivir, morar adecuadamente y protegidamente dentro de ese espacio, ¿no? Entonces la Constitución es lo mismo, ¿no? Es como esas murallas, ese techo, ¿no?, que arma la convivencia social, si pensamos que la sociedad es como una gran familia, ¿no? Y esa Constitución nos da ese ámbito de protección, o debería darnos ese ámbito de protección, porque esa es la vocación primaria, ¿no?, de una
Constitución, reconocer las libertades, reconocer los derechos, establecer responsabilidades, ¿no? Para que nosotros podamos efectivamente vivir pacíficamente unos con otros. Y ahora, desde un punto de vista más teleológico, ¿por qué necesitamos una constitución? ¿Qué persigue una constitución a fin de cuentas? En ese sentido puede haber muchas respuestas posibles, no hay una sola. Y aquí yo traigo tres aspectos, tres alternativas. Tampoco no son los únicos, como lo manifestaba, y probablemente tampoco son los mejores. Pero una constitución una constitución moderna, sobre todo, debería ser capaz de brindar condiciones de vida digna, ¿no? Y ese yo creo que es un concepto absolutamente fundamental, ¿no? Durante la vejez y el envejecimiento, la dignidad, porque en muchas ocasiones la vejez se asocia de una manera muy errónea a la pérdida de autonomía, a la pérdida de la capacidad, y eso también necesariamente conlleva a una conculcación de los derechos de las personas mayores. También una constitución nos ayuda a lograr la paz social, porque cada uno es diverso, ¿no? Cada uno es un universo en sí mismo, y debemos tener normas básicas que permitan, ¿cierto?, esa convivencia, que no impere la fuerza, sino que impere el diálogo, las características propias de un Estado de Derecho democrático. Y en ese sentido, también una constitución es fundamental para lograr seguridad. No seguridad desde un punto de vista, o no necesariamente desde un punto de vista policial, ¿no? Como prevención del delito, no, sino seguridad de sentirnos seguros, acogidos dentro de esta sociedad, sentirnos que somos parte de una comunidad y que cuando tengamos una necesidad vamos a poder tener una respuesta de parte de esa comunidad política, de esa sociedad, ¿no? Cuando esa necesidad se manifieste. Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿están protegidos los derechos de las personas mayores actualmente, tanto en la Constitución que hoy está vigente, como en el resto de las leyes, en las políticas públicas, en los reglamentos, en las prácticas también de los distintos organismos estatales y también de los privados? Seguramente cada uno de nosotros puede hacer su propio diagnóstico conforme a su propia experiencia, ¿no? Pero yo aquí traigo algunos datos que considero que son muy interesantes y que son datos que yo extraje de un producto que nosotros desarrollamos dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es la encuesta nacional sobre derechos humanos, que es una encuesta que se aplica cada 2 años. Los resultados que voy a presentarles a continuación fueron levantados el año pasado, durante el año 2020, y ya durante los próximos días, creo que en la próxima semana, ya todos estos resultados van a ser puestos a disposición de la ciudadanía. Y una de las cuestiones más relevantes que arrojó esta aplicación 2020 de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos es que hay grandes problemáticas que afectan a las personas mayores, y las vamos a tratar de ir develando a través de estos números, que ciertamente son una foto de un momento, bajo ningún respecto agotan toda la realidad o todas las problemáticas también que afectan a las personas mayores, pero nos dan un buen acercamiento. Por ejemplo, aquí en esta lámina está una de las preguntas que se aplicó en esta encuesta, y esta pregunta reza del siguiente modo: ¿a cuáles grupos de la población considera usted que generalmente no se le respetan sus derechos humanos? Y el 48% de las menciones o de las personas encuestadas en esta oportunidad respondió que eran justamente las personas mayores, ¿no? O sea, se concibe, se percibe como el grupo más afectado en relación al respeto a sus propios derechos. Y en ese sentido también le sigue posteriormente, pero muy atrás, las personas pobres con un 26%,
10% de las menciones, niños y personas con discapacidad con un 12% respectivamente, y el resto de esos grupos de especial protección que ustedes pueden ver ahí en la lámina. Aquí hay un comparativo, ¿no? Es la misma pregunta, pero se comparan los datos del año 2018, que corresponde a la anterior encuesta nacional de derechos humanos, y los del año 2020. En el año 2018, el grupo, la percepción de mayor vulnerabilidad fue respecto de las personas indígenas, con un 42%, un 40% las personas pobres y un 29% las personas mayores en ese año. Y eso cambia de manera muy radical y muy relevante desde un punto de vista estadístico, porque desde el 29% del año 2018 se sube al 48%, como lo había comentado recientemente, ¿no? Durante la aplicación del año 2020 de la encuesta nacional. Ahí podemos ensayar diversas hipótesis de por qué durante el año 2020 las personas mayores son percibidas como un colectivo al cual no se le respetan usualmente sus derechos humanos, y probablemente la pandemia fue un gran gatillante de esa situación, porque por un lado la mayor tasa de mortalidad a propósito del COVID-19 justamente afectó con mayor prevalencia a las personas mayores, y también estuvieron sujetas a mayores medidas restrictivas, ¿no? de su libertad ambulatoria, cuestión que también marcó muy fuertemente el debate público. En algún momento también se vio la problemática de la denominada última cama, ¿no? En donde posiblemente a personas mayores no se le iba a asignar los tratamientos y los soportes vitales que necesitaban si cursaban muy gravemente la enfermedad, ¿no? Entonces probablemente todos esos aspectos llevaron a que las personas mayores sean percibidas como un grupo al cual usualmente no se le respetan sus derechos humanos, ¿no? Y si esta misma pregunta nosotros la desagregamos por grupos de edad, de 14 a 17 años, de 18 a 39, de 40 a 59 y 60 años y más, vemos también que siempre en todos esos grupos etarios, siempre la mención de las personas mayores es la más es prevalente, ¿cierto? Ninguna baja respecto del 40% de las menciones, ¿cierto? Y entre las mismas personas mayores de 60 y más, esa misma percepción alcanza el 48%. Ahora, saliendo del ámbito de grupos de especial protección y yendo ahora al ámbito de derechos sustantivos, otra pregunta que se aplicó en la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2020. De la siguiente lista de derechos humanos, ¿cuáles son los 3 más relevantes para usted? Y el año 2020, ahí están los derechos más relevantes, que es salud, con un 75%, que eso también es muy parecido a lo que ocurrió el año 2018, con un 79%. La educación, que también concuerda con los datos del año 2018, la vivienda, con un 25%, trabajo y seguridad social, también siguen siendo los derechos más relevantes para la población en general, ¿no? Y aquí está desagregada también por tramo de edad la misma pregunta, ¿no? Y para las personas mayores, es decir, de 60 años en adelante, el derecho a la salud es el más relevante, con un 73% de las menciones, seguido del derecho a la educación y seguido en tercer lugar del derecho a la seguridad social, es decir, una jubilación y una pensión digna. Obviamente una materia también muy sensible, muy crítica para las personas mayores, donde también hay una fuerte brecha y una fuerte deuda por parte del Estado para poder otorgar, ¿no? ¿Cierto? Pensiones y jubilaciones dignas que permitan financiar un nivel adecuado de vida, ¿no?
Ahora, otra pregunta de la encuesta nacional de derechos humanos. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con las siguientes frases? ¿No? Y aquí la más relevante para efectos de esta plática es la que está en el fondo, al final del listado, ¿no? La frase dice, o la afirmación dice, el apoyo social y económico del Estado que reciben las personas mayores en Chile es suficiente para vivir dignamente. El 96% de las personas está en desacuerdo o muy en desacuerdo, ¿no? Lo que revela la profundidad de este problema, ¿no? Y apenas un 4% está de acuerdo o muy de acuerdo con esa afirmación. Y si ustedes ven ahí la distribución, ¿no?, de la respuesta es la que guarda mayor dispersión, ¿no?, entre las afirmaciones positivas y las negativas, ¿no?, respecto a el nivel de precariedad que se percibe respecto a las condiciones dignas de vida que afectan a las personas mayores en general, y qué es lo que hace, cuál es la actividad del Estado en ese sentido. Están protegidos. Si seguimos discutiendo sobre si están protegidos los derechos humanos de las personas mayores actualmente o no. Otra pregunta de la encuesta nacional sobre derechos humanos 2020. ¿En qué medida cree usted que en nuestro país se protege el derecho a, y ahí hay una serie de derechos nuevamente, y el que es particularmente relevante para las personas mayores nuevamente, el derecho a la seguridad social, es decir, jubilación y pensión digna? El 73% de las personas cree que en nada se protege ese derecho, el 22% cree que algo, es decir, que medianamente está protegido ese derecho, y solo un 4% de la población cree que ese derecho está protegido adecuadamente en nuestro país, ¿no? Ahora, respecto de percepciones, ¿no?, de las vivencias personales de las personas encuestadas, ¿cuál o cuáles de los siguientes derechos siente usted que le han sido pasados a llevar o vulnerados? El más vulnerado durante la aplicación de la encuesta fue el derecho a la salud, con un 35%, probablemente también a propósito de la situación de la pandemia, seguido del derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a expresarse libremente, y en quinto lugar el derecho a la seguridad social, jubilación y pensión digna, ¿no? Y acá tenemos la misma pregunta desagregada por tramos de edad, en donde también entre las personas de 60 y más años el derecho a la salud es percibido como el más vulnerado, con un 31%, seguido del derecho a la seguridad social, jubilación y pensión dignas, con un 25%, ¿no? Entonces, ese es el panorama, ¿no?, que tenemos actualmente en Chile. Una cuestión metodológica respecto de esta encuesta. Esta encuesta se aplicó a más de 7.000 personas, lo que le da representatividad tanto nacional como regional, ¿no?, con un margen de error muy, muy bajo. Entonces, esta encuesta está diseñada de tal manera que muestra un panorama global de nuestra sociedad en lo que respecta a la satisfacción, a la garantía, al respeto y al goce de los derechos humanos. Entonces, este es, digamos, el sustrato, ¿no?, desde el cual podría partir también la discusión de cómo se aseguran los derechos humanos de las personas mayores y las libertades o los derechos fundamentales de las personas mayores en el nuevo texto constitucional. Y en ese sentido, si este es el sustrato, otro elemento que hay que tener en consideración para lograr aquello, tal como lo indicaba Valeria hace un rato atrás, es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. ¿Y qué es esta convención? ¿Por qué fue necesario adoptar esta convención? En fin, como lo decía Valeria, y vuelvo a citar una y otra vez, ¿cierto? En el ámbito internacional, tanto del sistema universal de derechos humanos, que depende de Naciones Unidas, ¿cierto?, que es una instancia global,
tanto como en el sistema regional interamericano de derechos humanos, que depende de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, hay distintos tratados de derechos humanos. Por ejemplo, en el ámbito interamericano está la Convención Americana de Derechos Humanos, está la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el ámbito de Naciones Unidas está, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en fin, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay un montón de instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y por supuesto que todos esos instrumentos son aplicables a las personas mayores. Ahí no hay una discriminación, ¿cierto? No podría haberlo, porque justamente las normas de no discriminación o el principio de igualdad y no discriminación es una cuestión absolutamente relevante, fundante de la doctrina de derechos humanos, ¿cierto? Pero a pesar de que esos tratados, esas convenciones internacionales, por supuesto que son aplicables a la situación de las personas mayores, también es cierto que hay muchas otras situaciones que afectan de manera específica a las personas mayores. Y todos esos tratados que son de carácter general, muchos de ellos, a pesar de que varios también abordan situaciones sobre grupos de especial protección, como mujeres, personas con discapacidad, trabajadores migratorios, en fin, siempre se quedan en ese ámbito general respecto de las necesidades, las problemáticas que afectan a las personas mayores. Y entonces, dentro de esas cuestiones particulares, hay formas de discriminación, ¿no?, que afectan de manera particular a las personas mayores en virtud de su edad, y también la pueden afectar de manera múltiple al conjugarse con otras características como el origen nacional, como una enfermedad, como si esa persona tuviera también una ascendencia indígena, o si tuviera una orientación sexual diversa, o si fuera trans, en fin. También hay formas de maltrato, de abuso, de violencia que también son específicas y que sufren de manera particular las personas mayores, ¿no? Y en ese sentido pienso de inmediato en las personas mayores que viven institucionalizadas en los establecimientos de larga estadía, ¿no? También faltan servicios sociales especializados que den respuestas efectivas a las necesidades de las personas mayores. Hay faltas de recursos, hay cuidados también, hay falta de cuidados. Necesitamos extender una red de cuidados, ¿no? Y que esos cuidados también sean tempranos para evitar que las personas mayores pierdan sus capacidades, su autonomía, su autovalencia, ¿cierto? Y evitar todo cuanto sea posible, cualquier forma de institucionalización. Y también sabemos, entre otras problemáticas, que la capacidad jurídica, ¿no?, es decir, la facultad de adoptar las propias decisiones, también es una cuestión que se ve muy afectada por la discriminación en virtud de la edad, ¿no? Se cree de manera errónea que las personas mayores van perdiendo esas facultades y que no pueden, ¿cierto?, seguir gobernando sus propias vidas. Entonces, bajo ese cúmulo de reflexiones en el ámbito interamericano, que depende de la Organización de Estados Americanos, la OEA, se adoptó en junio de 2015, es decir, estamos próximos a un cumpleaños de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y Chile tuvo una participación muy relevante en la adopción de ese tratado internacional. Ahí hay otro hito en la lámina respecto de la convención, también en junio, pero del año siguiente, del año 2016, la presidenta Michelle Bachelet firma el proyecto de ley para someter a aprobación del Congreso la ratificación de este tratado internacional. El 23 de junio de ese mismo año del 2016 ingresa finalmente ese proyecto de ley. El 7 de marzo del año siguiente, es decir, del 2017, se aprueba por parte del Congreso la ratificación de la Convención, y finalmente se promulga y se publica el 7 de octubre la Convención Interamericana
como parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? En ese sentido, la Convención nosotros la podemos invocar y la podemos usar para asegurar nuestros derechos porque es parte integrante de nuestras leyes, de las leyes de la República, ¿no? Y bueno, ¿y qué dice la Convención entre distintos aspectos? Aquí yo resalto algunos en esta y en las próximas láminas. En el preámbulo de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, se reconoce que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, ¿no? Como lo indicaba hace un momento atrás, ¿ya? Y que los asuntos de la vejez y el envejecimiento deben ser abordados desde una perspectiva de derechos humanos, es decir, no es un problema eminentemente ni meramente sanitario, no es un problema de carácter demográfico, sino que una mirada de derechos humanos es capaz de darle una respuesta, una visión, un análisis mucho más rico también a esta etapa de la vida y a las necesidades que van asociadas a ella. Y entonces, el artículo 1 de la Convención establece que su objeto es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor a fin de contribuir a su plena integración, inclusión y participación en la sociedad, ¿no? Y yo pienso que esa norma también podría ser muy importante de homologarla en el texto constitucional, ¿cierto? Para asegurar el bienestar de este grupo humano tan importante de la población y que cada vez cobra mayor relevancia, ¿no es cierto? Y aquí, en estas láminas también quiero relevar de manera más llamativa ciertos contenidos de la Convención. El artículo 2 entrega una suerte de definición de qué debemos comprender como persona mayor, que es aquella de 60 años o más. También el artículo 2 da un parámetro para comprender quiénes son las personas mayores que reciben servicios de cuidado a largo plazo y que son aquellas que residen temporal o permanentemente en un establecimiento regulado, sea público, privado o mixto, en el que recibe servicios sociosanitarios integrales de calidad, incluidas las residencias de larga estadía, ¿no? También artículo 6, el derecho a la vida y a la dignidad de la vejez, en donde el Estado debe garantizar a las personas mayores el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad a la vejez, ¿cierto? Y eso, como lo planteaba en un comienzo de la presentación, también la dignidad es un concepto fundamental, un concepto absolutamente radical y basal también dentro de el posible nuevo texto constitucional, ¿no? Y que informe también eso, el resto de la garantización y protección de los derechos de toda la población en general, pero particularmente en este caso de las personas mayores. Artículo 7, derecho a la independencia y a la autonomía. El Estado debe reconocer el derecho de las personas mayores a tomar decisiones, a definir su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente. Artículo 8, derecho a la participación e integración comunitaria. Las personas mayores tienen derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad. Artículo 9, derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. Las personas mayores tienen derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia. La violencia contra las personas mayores es cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 12, derecho de las personas mayores que viven o que reciben servicios de cuidado de largo plazo, ¿no? También el derecho a la seguridad social, que también es una cuestión que concierne muy estrechamente a las personas mayores y que también es muy crítica, ¿no? Como lo vimos a propósito de los datos de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2020. En ese sentido,
La Convención plantea que toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna, y que los Estados parte promoverán progresivamente dentro de sus recursos disponibles que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social. El derecho al trabajo, artículo 18 de la Convención, la persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de otros trabajadores, sea cual fuere su edad. Derecho a la salud, también otra materia muy relevante y muy crítica en el contexto sanitario que estamos experimentando. La persona mayor tiene derecho a su salud física y también, por supuesto, a la salud mental, que siempre es una cuestión que ha quedado muy rezagada dentro de nuestra sociedad, sin ningún tipo de discriminación. Y en ese sentido, los Estados partes deberán diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de salud orientadas a una atención integral que incluya la promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos de la persona mayor, a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. El derecho a la educación, también artículo 20, la persona mayor tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y sin discriminación, en las mismas modalidades definidas por cada uno de los Estados partes, y a participar en los programas educativos existentes en todos los niveles y a compartir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones. Y ahora, ya voy encaminándome hacia la parte final de la exposición. La gran pregunta, ¿no?, que todavía subsiste: ¿cómo lograr una efectiva protección de las personas mayores en una nueva constitución? Porque a pesar de que ya votamos en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, a pesar de que ya votamos por las y los convencionales constitucionales, ¿cierto?, todavía este proceso está prácticamente recién empezando. Ayer escuchábamos al presidente en su cuenta pública que durante los próximos días ya va a dictar el decreto para instalar el funcionamiento de la Convención Constitucional, ¿cierto? Y entonces ya va a partir la labor sustantiva de la Convención una vez que adopten su reglamento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr la protección efectiva de las personas mayores? Y yo creo que en ese sentido lo fundamental es la propia organización, la propia participación, la propia incidencia de las personas mayores en este proceso. Y esas cuestiones también son elementos que son integrantes de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en el sentido de que la Convención no concibe a las personas mayores como sujetos estáticos, ¿no?, que simplemente deban recibir protección del Estado, sino que también los pone al centro de estas propias discusiones, y por eso que también consagra derechos como el derecho a la participación, ¿no?, el derecho a la información. Y en ese sentido, buscar información, ¿no?, que es como lo que estamos haciendo ahora en esta oportunidad, ¿no? De alguna manera estamos compartiendo información en el contexto de la discusión de una nueva constitución y cómo podría afectar a las personas mayores. Ese proceso está en esa línea: buscar datos, buscar información para tener una opinión informada, para así también poder levantar necesidades y demandas, y que esas necesidades y demandas estén debidamente fundamentadas, y que tengan también líneas de acción, líneas de solución, ¿no?, que es como lo plasmaba también este documento que ha preparado Travesía 100 y que se comentaba al principio de esta actividad. Y también incidir en el trabajo de la Convención Constitucional, ¿cierto? Y en ese sentido, la búsqueda de la información, la articulación, la organización, el levantamiento de necesidades y demandas es fundamental para lograr aquello, ¿no? Y sobre todo, es muy posiblemente que el reglamento que deba adoptar la Convención Constitucional
durante el principio de su funcionamiento, también va a incorporar normas de participación ciudadana, ¿no?, dentro de la formación del nuevo texto constitucional. Y en ese sentido, las organizaciones de y para personas mayores, por supuesto que están llamadas a cumplir un rol fundamental, pero sin organización, sin autoconvocación, sin información, sin diagnóstico, sin demanda, sin canales de acción y soluciones, no se puede incidir. Entonces es fundamental realizar aquello. Y ahora, de una manera más sustantiva, ¿qué debería incorporar una constitución moderna, democrática, actual, para lograr una plena y efectiva protección de los derechos humanos y de las libertades y derechos fundamentales de las personas mayores? En primer lugar, reforzar la importancia de los tratados de derechos humanos. Efectivamente, eso también, como lo decía Valeria en un minuto, es muy relevante, ¿no? Y lo hemos notado a propósito de los comentarios o de los elementos que he querido destacar de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Es decir, poner los derechos humanos al centro de una constitución es una ganancia completa para la sociedad, para el Estado, porque efectivamente la doctrina de derechos humanos entrega elementos muy ricos para lograr esos elementos o esos objetivos iniciales que yo planteaba en una constitución, ¿no? Esa protección, la seguridad, vivir con dignidad, poder vernos todos como iguales y poder reconocernos también en las instituciones y en las convenciones es fundamental, y en ese sentido los derechos humanos son una herramienta muy rica para lograr aquello. En ese mismo sentido, en segundo lugar, reforzar los aspectos antidiscriminatorios en la nueva Constitución, ¿no? Incluir una cláusula de igualdad, prohibir la discriminación, determinar categorías protegidas, ¿no? Como prohibir la discriminación en razón de la edad, también es una cuestión en la cual se debe incluir y en la cual se debe avanzar muy fuertemente en la Constitución, y es algo que no, de lo que carece de una manera tan sustantiva y tan robusta la Constitución actual. Establecer un rol protector del Estado, ¿no? Y sobre todo en lo que guarda relación a los derechos sociales, ¿no? El derecho a la seguridad social, y ahí voy a los puntos 4 y 5, ¿no? Mejorar la seguridad social, las pensiones, mejorar el acceso a la salud, mejorar también la educación, mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Eso significa tener un Estado que sea capaz de proteger de manera verdadera y sustantiva. Y una cuestión que también es muy relevante para las personas mayores durante la vejez y el envejecimiento es establecer un sistema de cuidados, ¿no? Pero no entendiéndolo como en su última fase, ¿no? Como una institucionalización, ¿no? Que esa siempre debe ser una última medida, a lo último que se debe recurrir cuando una persona ha visto mermadas sus capacidades de independencia y de autonomía. Es necesario establecer un sistema mucho más amplio y que evite finalmente la institucionalización, ¿cierto? En ese sentido necesitamos más cuidados domiciliarios, necesitamos más programas de envejecimiento positivo, de manera que las personas puedan conservar sus capacidades. Necesitamos otras instancias como hospitales de día, centros para personas mayores, hogares compartidos, no el cohousing que se nombraba también en algún momento. Y no, insisto, mirar el sistema de cuidados simplemente como la solución de institucionalizar a las personas. Yo creo que estos son al menos 6 puntos que son muy importantes de considerar en el debate de una nueva constitución, y creo que también de una manera muy virtuosa son puntos que dialogan de alguna manera con la propuesta que también tiene Travesía 100 para este proceso de adopción de un nuevo texto constitucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy interesante tu disertación, y realmente
algunos datos impactantes, sobre todo en esta encuesta que nos estabas mostrando. Este dato de que el 48% opina que los derechos humanos más vulnerados son los de las personas mayores, y sobre todo teniendo en cuenta que se da este 48% en todas las franjas etarias. Es decir, que no es solamente un pensamiento de las personas mayores. Este dato del 96% de las personas que opinan que el apoyo social del Estado no es suficiente para llevar adelante una vida digna, o que el 73% opina que en nada se protege el derecho a una seguridad social digna. Realmente son datos impactantes, muestran una realidad, y bueno, sería muy bueno poder contar con esta información, porque tenemos así como tuvimos un inconveniente técnico hace un ratito, yo lo tuve en particular y pedí disculpas, también hemos tenido algunos inconvenientes para leer algunas de las diapositivas de tu presentación. Estaba un poquito pequeña la letra. No sé si podremos contar con la posibilidad de tener ese documento, o quizás algún acceso a la encuesta próximamente. Te lo agradeceríamos también. Sería sumamente provechoso para todos poder disponer de esa información. Nos han llegado algunas, si después en todo caso nos entregas algún vínculo, algún link, vamos a socializarlo entre todas las personas que participaron en este conversatorio. Vamos a dar lugar, nos han llegado varias preguntas. Por ejemplo, Carmen Balart nos pregunta sobre que no le queda muy claro, o con qué ejemplos y por qué la nueva Constitución podría ser una oportunidad para las personas mayores. Esto lo pregunta Carmen Balart. No sé, Sebastián, si podrías profundizar. Estamos un poco cortos de tiempo, habíamos dicho que íbamos a cumplir un horario, pero bueno, vale la pena escuchar la respuesta a las preguntas que está haciendo la gente. Bien, respecto de la encuesta va a ser publicada la próxima semana, entonces ahí va a ser difundida a través de las redes sociales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y también se van a publicar sus resultados en algunos medios de prensa. Entonces ahí hay que estar atento a esa noticia y a esa publicación. Excelente. ¿Con qué ejemplos o por qué la Constitución es importante para las personas mayores? Yo creo que en la fase final de mi exposición se podía vislumbrar aquello, ¿no? Porque hay materias que son muy relevantes para las personas mayores y que son parte, digamos, del corpus del derecho constitucional y sobre todo de la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Veía, y si vamos conjugando, ¿no?, datos de la encuesta nacional con estos otros derechos, ¿cierto? Creo que se puede formar una respuesta más sustantiva a esa pregunta. Veíamos en la encuesta que para las personas mayores, por ejemplo, el derecho a la salud es un derecho de particular relevancia. Bueno, el derecho a la salud siempre ha sido reconocido, o durante las últimas constituciones, ¿no?, como un derecho fundamental, ¿cierto? Actualmente el derecho a la salud, como está reconocido en la actual Constitución, está sujeto a una serie de limitaciones, ¿no? Y que son las limitaciones que nosotros conocemos y que impactan en nuestra vida diaria, ¿cierto? En donde las personas que tienen un mayor poder adquisitivo pueden concurrir al sistema privado de salud y por tanto tener un mejor acceso a las prestaciones de salud y a la postre tener mejores condiciones de salud y probablemente una esperanza de vida mucho más larga que las personas más empobrecidas que se atienden en el sistema público y que deben esperar mucho tiempo para lograr una prestación de salud, eventualmente años, y que eso también, desde luego, impacta en su calidad de vida, en su salud y en su expectativa de vida, ¿cierto?
Y entonces, si nosotros a través de esta nueva constitución establecemos un sistema más equitativo, un sistema más solidario, un sistema más integrado, que asegure estándares de calidad, ¿cierto?, más homologados entre un sistema privado y un sistema público, por supuesto que va a haber un impacto positivo en la calidad de la población en general, pero particularmente de las personas mayores, ¿no? Y sobre todo viéndolo, insisto, y vuelvo nuevamente a la encuesta, ¿cierto? Que es uno de los derechos más relevantes para las personas mayores. Lo mismo se puede aplicar o decir respecto de las pensiones, ¿no? Las pensiones, el sistema de pensiones también tiene sus consideraciones fundamentales, las más basales, en la Constitución. Y si nosotros también como sociedad, y a través en este caso de la actividad de la Convención Constitucional, somos capaces de darnos las bases para un nuevo sistema de pensiones, nuevamente, más solidario, más equitativo, por supuesto que va a haber un impacto positivo en la calidad de vida y en el goce de los derechos por parte de las personas mayores. Esos son dos ejemplos, ¿no? Pero se pueden dar mucho más de por qué es tan importante considerar a las personas mayores o por qué es una oportunidad ineludible para asegurar los derechos de las personas mayores la discusión de esta nueva constitución. Bueno, justamente te has adelantado un poco y también has respondido a otra de las preguntas que realizaba Miriam Olmos, que era relacionada a la salud y a la nueva Constitución. O sea que hemos podido avanzar con esa pregunta también. Tenemos otra pregunta de María Luisa Carrasco, que nos dice, ¿podría mencionar qué país tiene una Constitución que considera a las personas mayores y sus derechos y podría ser un ejemplo a seguir? Sí, yo creo que no hay una, digamos, no hay una constitución que marque de una manera tan profunda estos aspectos particulares respecto de las personas mayores, ¿no? En ese sentido hay que recordar que una constitución tiene una vocación amplia, ¿no? Debe aplicarse a todos los miembros de la sociedad. Pero en lo que sí respecta, por ejemplo, a una cláusula sustantiva de no discriminación, lo que es también muy importante desde el punto de vista de los derechos de las personas mayores, la Constitución boliviana, que fue adoptada durante los últimos años, es todavía considerado una constitución reciente, tiene una cláusula de no discriminación muy potente en ese sentido, ¿no? Y en donde se establece, entre otras categorías, que la discriminación basada en la edad es una cuestión que no es procedente y que es atentatoria de los derechos de las personas en general, y que en ese sentido protege de una manera mucho más amplia a las personas mayores. Y en ese sentido también hay que considerar que el derecho a la igualdad y la no discriminación es también un derecho habilitante o un derecho instrumental respecto a los otros derechos que tienen una consideración más sustantiva, como es, por ejemplo, el derecho a la salud o el derecho al trabajo, ¿cierto? No ser discriminado por razones de edad en el ámbito de la salud para lograr una prestación, ¿cierto? Que es como lo que pasó durante ciertas etapas de la pandemia cuando se hablaba de esta problemática de la denominada última cama, o no ser discriminado por razones de edad para lograr un trabajo o ser despedido en razón de la edad, ¿cierto?, de un trabajo. Esas son materias también muy, muy relevantes y que deben también ser parte, en mi opinión, dentro de una conversación, ¿cierto?, o del debate para originar una nueva constitución. Bueno, nos siguen llegando preguntas. La verdad que tenemos muchas preguntas para responder. No sé, en honor a la hora, si probablemente lo que podemos hacer es reenviar las preguntas para que posteriormente las puedas analizar y podamos enviárselas a aquellas personas que las hayan realizado. ¿Te parece, Sebastián? Sí, no hay problema. Bueno, de esta manera también, más allá de agradecerte tu participación, la claridad de tu exposición, de haber compartido con nosotros este espacio
y poder también compartir toda esta información, que para nosotros es muy esclarecedora en cuanto a la encuesta. Te invitamos para cualquier momento para poder seguir con esta reflexión en torno a la nueva Constitución. Nosotros vamos a ahora enviarle a los participantes una serie de preguntas también también relacionadas con la Constitución, para que puedan ir respondiendo. Y después, en todo caso, si quieres, podemos compartir también esta información para que la tengas, Sebastián. Perfecto, muchas gracias, Juan Antonio. No sé si te ha llegado también a ti, y si quieres responderla con todo gusto. Nos tomamos unos minutos para responderla rápidamente. Les han llegado las preguntas, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Nos tomamos unos minutos entonces para responder. En todo caso, si quieres, Sebastián, hay una pregunta más que nos envía Carlos Moraga. Nos dice, hablamos mucho de la heterogeneidad de las personas mayores. Dentro de dicha heterogeneidad veo que hay muchas diferencias por el trato socioeconómico del adulto mayor. No he visto datos duros que hagan esta distinción en los estudios que existen. Son realidades muy distintas las preocupaciones de los adultos mayores de niveles económicos bajos respecto de los de niveles medios y altos. Si puedes hacer algún comentario final respecto a esto que nos pedía Carlos Moraga. Sí, bueno, hay varios datos que pueden leerse o que pueden analizarse bajo esa óptica. Por ejemplo, la encuesta de caracterización socioeconómica, la CACEN, una vez que presenta sus resultados, entrega un módulo específico sobre vejez y envejecimiento y cuáles son, digamos, la caracterización y cuáles son las problemáticas de carácter social que afectan a ese grupo de la población, ¿no? Por ejemplo, entonces es importante leer esa encuesta, ¿no? Y además que lo rico de la CACEN es que ya es una encuesta de lata aplicación, entonces uno puede tener una mirada muy longitudinal respecto de una misma realidad y ver cómo ha ido evolucionando durante el tiempo. Obviamente yo traje datos de una encuesta que tiene características y objetivos distintos, ¿no? No tiene... la idea no es hacer una caracterización socioeconómica de las personas encuestadas, a pesar de que hay preguntas que recogen aquello, y es posible hacer ciertos cruces, ¿no? Y esos datos se van a poner a disposición también una vez que se publique la encuesta, ¿no? Recuerdo que en la encuesta nacional de derechos humanos, tanto la 2018 y como 2020, es posible hacer distintos análisis respecto de cuáles son las afectaciones a los derechos, por ejemplo, y desagregar eso no solamente por grupo etario, como fue lo que yo traje, que era lo más atingente para el conversatorio, pero también por género, por sensibilidad política, ¿no? Haciendo una clasificación entre izquierda, centro y derecha, también por sensibilidad religiosa y también por nivel socioeconómico. Entonces también se puede hacer esa análisis bivariado de datos, a pesar de que no es el objetivo fundamental de esta encuesta hacer una caracterización de carácter socioeconómico, pero sin embargo aborda también esas dimensiones al momento de caracterizar a la muestra y a poder hacer estos análisis. Gracias, Sebastián. Estamos justamente compartiendo en este momento los datos de la encuesta que recién realizamos, y fíjate que hay una clara sintonía. En primer lugar,
en cuanto a cuál es el principal cambio que las personas mayores deberíamos impulsar en una nueva constitución, la respuesta más votada fue derecho a la igualdad y no discriminación por la edad. La cuestión de la discriminación salta siempre en primer lugar en estos casos y no es la excepción. ¿Cómo te gustaría involucrarte en este proceso constituyente? Fue otra de las preguntas. Y participar en conversatorios con expertos sobre este tema fue la respuesta con mayor porcentaje, con un 73%. Así que Carlos está siendo parte de esta necesidad y te agradecemos nuevamente esta necesidad manifestada por todos los integrantes de Travesía 100. Hemos tenido una altísima opinión positiva del conversatorio y también qué espera fundamentalmente de Travesía 100 es trabajar en el cambio de mirada que tiene la sociedad hacia las personas mayores. Estos son los resultados generales que tenemos de esta encuesta que realizamos recién y que estamos compartiendo, y afortunadamente están en plena sintonía con este conversatorio. Bueno, más allá de agradecerles a todos su participación, de agradecerle a Valeria su aporte y a Sebastián como invitado principal en este conversatorio, sus ideas y enriquecernos con toda esta información y también con tu opinión personal. Debo hacer también un agradecimiento a Jimena Bogavir, que ha estrenado como asistente técnica en este conversatorio y lo ha hecho de manera excelente. Así que, nuevamente, gracias Sebastián. Esperemos volver a juntarnos en un conversatorio. Muchas gracias a todos los participantes y nos vemos en el próximo, que ya vamos a estar enunciando seguramente a través de nuestro informativo o de nuestra página web. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias a todos.